y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta poderosa declaración de Jesús, en el Evangelio de Juan, nos llama a buscar más allá de lo que nuestros ojos ven y de lo que nuestros oídos escuchan. Hoy, quiero invitarte a que te preguntes, ¿estamos verdaderamente preparados para las revelaciones que han sido escritas desde tiempos antiguos? La Biblia nos advierte de eventos catastróficos, pero entre todas estas profecías, hay una figura que ha sido motivo de debate y miedo durante siglos, el Anticristo. ¿Es posible que estemos viviendo en los últimos tiempos? ¿Acaso las señales ya están frente a nuestros ojos? Primero, debemos entender quién es el Anticristo según las Escrituras. El término, aunque solo aparece en las cartas de Juan, describe a alguien que se opone a Cristo, que niega la verdad y busca engañar al mundo entero. Pero no es solo una persona, sino un espíritu, una fuerza que ha estado presente desde hace mucho, influyendo en aquellos que se desvían del camino de Dios. Sin embargo, la Biblia también habla de una manifestación final, una figura que aparecerá en los últimos días y que traerá confusión, destrucción y engaño a gran escala. Un líder carismático, astuto, que logrará conquistar el corazón de las masas, pero que llevará al mundo hacia el caos. En el libro de Daniel, encontramos descripciones escalofriantes sobre esta figura. Daniel habla de un rey altivo que hará lo que quiera, que se exaltará por encima de todos los dioses y profanará el templo de Dios. Este individuo, alimentado por el orgullo y la ambición, pondrá a prueba la fe de muchos. El Apocalipsis, por su parte, nos ofrece una imagen aún más clara, un ser con poder sobre todas las naciones, alguien que traerá una falsa paz, pero que en realidad estará guiando a la humanidad hacia su destrucción. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿ya ha llegado este Anticristo? ¿Es alguien que conocemos? Algunos teólogos sugieren que este personaje aún no se ha revelado del todo, pero que su influencia ya se siente. Otros creen que podría estar ya entre nosotros, operando en las sombras, preparando el terreno para su reinado. Las Escrituras nos hablan de señales que precederán su llegada, guerras, rumores de guerras, hambre, pestilencia, y, sobre todo, un aumento en la maldad y en el engaño espiritual. Pero aquí está la clave, no debemos ser engañados. La Biblia nos advierte que el Anticristo no se presentará como una figura maligna desde el principio. Al contrario, llegará como un Salvador, como alguien que tiene respuestas para los problemas más acuciantes de la humanidad. Será un líder que traerá estabilidad en tiempos de caos, que ofrecerá soluciones a los conflictos globales. Pero esta paz será falsa. Esta aparente prosperidad será efímera, y cuando finalmente revele su verdadero rostro, será demasiado tarde para muchos. En los últimos años, hemos sido testigos de una aceleración en los eventos globales, crisis económicas, desastres naturales, conflictos interminables. Cada vez más personas se preguntan si esto es parte del plan profético descrito en la Biblia. Algunos miran hacia los líderes políticos, otros hacia las potencias económicas, buscando respuestas. Y la verdad es que la mayoría de nosotros estamos confundidos. Pero si tomamos en serio las advertencias bíblicas, debemos reconocer que el Anticristo no será fácilmente identificable hasta que sea demasiado tarde. La pregunta más importante que debemos hacernos es, ¿estamos preparados? Una de las señales más alarmantes que la Biblia menciona sobre los últimos tiempos es el surgimiento de un sistema global unificado. Un gobierno, una economía y una religión bajo un solo control, que preparará el escenario para el reinado del Anticristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se describe a dos bestias, una que representa el poder político y otra que simboliza el poder religioso. Estas dos fuerzas trabajarán juntas para establecer una dictadura mundial en la que nadie podrá comprar ni vender sin una marca específica. Esta marca, conocida como la marca de la bestia, es uno de los elementos más enigmáticos de las profecías bíblicas, pero también uno de los más discutidos. Imagina un mundo donde todos estén conectados a un sistema centralizado. Ya no sería posible hacer transacciones económicas de manera tradicional. Cada individuo sería identificado mediante una señal, un código, una marca visible o invisible que le permitiría interactuar con el sistema.
Aquellos que no la posean serán excluidos, marginados, incluso perseguidos. Esta idea, que podría haber parecido ciencia ficción hace apenas unas décadas, ahora se percibe como una posibilidad real con el avance de la tecnología. La digitalización de la economía, el uso de chips implantables y la vigilancia masiva están sentando las bases para algo mucho mayor. Pero, ¿podría todo esto estar relacionado con las advertencias bíblicas? El anticristo será un maestro del engaño, y una de sus tácticas será manipular la tecnología y la religión para unificar a las naciones bajo su control. El falso profeta, que será su colaborador principal, utilizará señales y prodigios para engañar a las masas. La Biblia nos habla de milagros aparentes, de fuego cayendo del cielo, todo para convencer al mundo de que este es el líder que han estado esperando. Y en medio de este clima de confusión, muchos serán llevados a creer en una falsa salvación, una falsa esperanza. Es en estos momentos cuando la fe de los creyentes será más probada. Aquellos que se nieguen a aceptar la marca de la bestia y a adorar a la imagen del anticristo serán perseguidos. El sufrimiento que les espera será grande, pero la promesa de Dios es clara: los que perseveren hasta el fin serán salvos. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿cómo podemos reconocer estos tiempos y estar preparados para resistir? La Biblia no nos deja en la oscuridad. Nos ha dado señales claras para estar atentos: el aumento de la maldad, la apostasía dentro de la Iglesia, la aparición de falsos profetas, y una creciente hostilidad hacia el cristianismo genuino. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, nos advierte que el anticristo no aparecerá hasta que primero haya una gran rebelión, una apostasía, una deserción masiva de la fe. Este abandono de la verdad no será algo oculto, sino visible para todos, y será una señal inequívoca de que los tiempos finales están cerca. Otro aspecto importante a considerar es la creación de alianzas políticas y la creciente influencia de ciertos líderes en la escena mundial. El anticristo no gobernará solo, tendrá a su disposición una confederación de naciones que le respaldarán. Algunos intérpretes de la profecía creen que estos líderes ya están en proceso de emerger, mientras que otros piensan que aún falta tiempo para que se manifiesten plenamente. Lo cierto es que la historia de la humanidad parece estar avanzando hacia una concentración de poder sin precedentes. Por supuesto, las profecías no deben leerse con miedo, sino con discernimiento. Jesús mismo dijo: cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Esto no es un llamado al pánico, sino a la preparación. Lo que está en juego no es solo lo que ocurre en el mundo físico, sino lo que sucede en lo espiritual. Mientras el mundo parece moverse hacia una catástrofe, el llamado de Dios a sus hijos es a permanecer firmes, a no ser engañados, a no dejarse llevar por el espíritu del tiempo. La clave está en conocer la verdad y no ceder ante el engaño. Ahora bien, uno de los aspectos más intrigantes del anticristo es su capacidad para engañar a las naciones a través de lo que aparentará ser una paz duradera. La Biblia describe este periodo como un tiempo de falsa seguridad. En el libro de Daniel, capítulo 9, se menciona que este líder firmará un pacto con muchos, un acuerdo que traerá una sensación de estabilidad mundial. Este pacto será visto por el mundo como la solución a los conflictos que han plagado a la humanidad durante siglos. Y, en un principio, parecerá que ha logrado lo imposible. Este líder no solo tendrá un poder militar o político, sino que también poseerá una habilidad extraordinaria para persuadir, para unir a personas de distintas creencias, culturas y tradiciones bajo su bandera. Hablará de unidad, de paz, de prosperidad para todos, y, sin embargo, todo será una fachada. Su verdadero objetivo no será el bienestar de la humanidad, sino el control absoluto. La falsa paz que establecerá será un velo que encubrirá su verdadero propósito: someter a las naciones bajo su reinado. Lo más peligroso de este tiempo será que, debido al engaño masivo, muchos no se darán cuenta de que están siendo manipulados hasta que sea demasiado tarde. La palabra de Dios nos advierte que este periodo de paz será interrumpido bruscamente. A mitad de su reinado, el anticristo romperá su pacto. En Daniel 9 y 27, se menciona que, a la mitad de la semana,
Él pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. Este será el punto de inflexión, el momento en que revelará su verdadera naturaleza. En ese instante, ya no se ocultará bajo una máscara de benevolencia, sino que exigirá adoración directa y absoluta. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, explica que el anticristo se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, colocándose en el templo de Dios y proclamándose como Dios. Aquí es donde se desata la gran tribulación, un periodo de sufrimiento sin precedentes en la historia humana. El profeta Daniel lo describe como un tiempo de angustia tal, que nunca antes había existido desde que las naciones fueron formadas. Jesús también habló de este tiempo en el Evangelio de Mateo, advirtiendo que si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Este será un periodo de opresión masiva, donde los seguidores de Cristo serán perseguidos de manera implacable. Los que se nieguen a adorar al anticristo, los que rechacen la marca de la bestia, serán vistos como enemigos del Estado y tratados con la más extrema crueldad. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, hay esperanza. Las Escrituras nos aseguran que el reinado del anticristo será limitado. Dios ha establecido un tiempo específico para su gobierno y su eventual destrucción. A pesar del sufrimiento que causará, su poder será temporal y llegará a su fin cuando Cristo regrese en gloria. El libro de Apocalipsis es claro, el anticristo y su falso profeta serán finalmente derrotados y lanzados al lago de fuego. La justicia prevalecerá, y todo aquel que haya permanecido fiel será vindicado. Pero, mientras esperamos ese momento glorioso, debemos ser conscientes de que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo. No necesitamos esperar a que él se manifieste plenamente para ver su influencia. Juan nos dice en sus epístolas que el espíritu del anticristo está presente donde quiera que haya negación de Cristo, rechazo a la verdad y promoción del engaño. Vemos esto en la creciente secularización de la sociedad, en el relativismo moral que permea las culturas, y en el ataque constante a los valores cristianos fundamentales. La clave para no ser atrapados en este sistema de engaño es mantenernos firmes en la verdad de Dios. Las Escrituras nos llaman a estar alerta, a no dejarnos llevar por cada viento de doctrina, a no ser seducidos por promesas de paz o prosperidad que no provienen de Dios. La palabra es nuestra única guía fiable en estos tiempos de incertidumbre. Cristo mismo advirtió que muchos falsos profetas y falsos cristos aparecerán, realizando señales y prodigios, tratando de engañar, si fuera posible, hasta los escogidos. Este no es un llamado al temor, sino a la preparación espiritual. Sabemos lo que viene, sabemos lo que se nos ha advertido. El anticristo no operará solo a través de fuerzas externas, como los gobiernos o sistemas económicos. Una de sus tácticas más poderosas será la influencia espiritual y el control sobre las creencias de las personas. En Apocalipsis, vemos cómo surge una segunda bestia, el falso profeta, cuya misión será engañar a las multitudes mediante señales y maravillas. Esta figura será clave en la estrategia del anticristo, pues trabajará incansablemente para desviar la adoración legítima que pertenece a Dios, dirigiéndola hacia el anticristo. El falso profeta no será una figura meramente política o económica, tendrá un profundo impacto en la esfera religiosa. Bajo su influencia, la religión se transformará en una herramienta para manipular y unificar a las personas en torno a la adoración del anticristo. Este sistema religioso corrupto, descrito como la gran ramera en el Apocalipsis, se impondrá sobre las conciencias de las naciones. Este será un momento peligroso porque muchos, en busca de respuestas espirituales, serán atraídos hacia falsos líderes que prometen paz y prosperidad, pero cuyo verdadero objetivo es alejar a las personas de la verdad divina. El peligro aquí es que esta nueva religión no parecerá abiertamente maligna o destructiva. Al contrario, se presentará como una solución a los problemas del mundo, ofreciendo unidad, espiritualidad y significado. Promoverá la idea de que todas las creencias son válidas, que no existe una verdad absoluta y que el verdadero enemigo son aquellos que insisten en que Cristo es el único camino hacia Dios. Este relativismo espiritual será uno de los mayores instrumentos de seducción, ya que muchos preferirán una religión que no exija arrepentimiento ni transformación personal,
sino que les permita seguir sus propios deseos bajo la apariencia de espiritualidad. El falso profeta respaldará al anticristo mediante señales sobrenaturales, prodigios que asombrarán a las multitudes. El poder de este líder no vendrá únicamente de su capacidad para manipular, sino que utilizará milagros falsos para legitimar su autoridad. Según Apocalipsis 13, hará grandes señales, incluso hará descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Estas señales no serán obra de Dios, sino un engaño para confundir a aquellos que buscan pruebas visibles de lo divino. La gente, impresionada por estos falsos milagros, seguirá al anticristo creyendo que él es el Salvador que han estado esperando. Una de las estrategias más astutas del anticristo será la persecución de aquellos que se nieguen a someterse a este sistema. La Biblia nos dice que el anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá. Esto significa que aquellos que permanezcan fieles a Cristo y no acepten la marca de la bestia serán objeto de persecución severa. Serán considerados enemigos del Estado, traidores a la nueva orden mundial, y serán cazados sin misericordia. No podrán participar en la economía ni en la vida social sin la marca, lo que los aislará y los pondrá en una situación de extrema vulnerabilidad. El hecho de que esta persecución será religiosa en su naturaleza es clave para entender la magnitud del engaño que vendrá. No será simplemente un ataque físico, sino una guerra espiritual, una prueba de fe en la que muchos apostatarán, negando a Cristo para salvar sus vidas o para integrarse al sistema. Aquellos que se mantengan firmes se enfrentarán no solo dificultades materiales, sino también el rechazo social y la violencia. Sin embargo, las Escrituras son claras al decir que estos serán los que hereden la vida eterna. Los que prefieran conservar su vida aquí en la tierra, pero lo hagan negando a Cristo, perderán algo mucho más grande. Jesús advirtió a sus discípulos que seríamos odiados por su nombre, que habría una gran presión para abandonar nuestra fe. Y es precisamente en este contexto de presión y persecución cuando la verdadera fe se hará evidente. Habrá una separación entre los que están verdaderamente comprometidos con Cristo y aquellos cuya fe es superficial o circunstancial. Las pruebas de este tiempo no solo revelarán el carácter del anticristo, sino también el de la Iglesia. Este será un tiempo de purificación, de aferrarse a las promesas de Dios con más fuerza que nunca. A medida que se manifieste este falso sistema religioso, cada vez será más claro que la batalla no es solo física, sino espiritual. Esta guerra por el control de las almas humanas es lo que realmente está en juego. Mientras reflexionamos sobre las advertencias bíblicas acerca del anticristo, debemos prestar especial atención a una de las tácticas más sutiles que utilizará, la manipulación de la verdad. Jesús advirtió que, en los últimos tiempos, muchos serían engañados, incluso los escogidos, si fuera posible. Este engaño no vendrá en la forma de mentiras evidentes, sino de distorsiones de la verdad. El anticristo y sus colaboradores no negarán abiertamente la existencia de Dios o la espiritualidad, en cambio, presentarán una versión corrupta y distorsionada de la verdad que seducirá a aquellos que no están firmemente arraigados en la palabra de Dios. Este ataque a la verdad será insidioso, pues mezclará elementos de la fe cristiana con filosofías y creencias mundanas, diluyendo el mensaje puro del Evangelio. El relativismo moral y espiritual jugará un papel clave en esta estrategia, donde se promoverá la idea de que no existe una única verdad, que todas las creencias son igualmente válidas. Las personas serán alentadas a crear su propia verdad, a reinterpretar la Escritura según sus deseos y conveniencias, en lugar de someterse a la autoridad de Dios. Aquí es donde el espíritu del anticristo se hace más evidente, en la promoción de un humanismo radical que coloca al ser humano en el centro, como el árbitro final de lo que es correcto o incorrecto. Esta filosofía, que parece ofrecer libertad y autonomía, en realidad llevará a una esclavitud espiritual. Cuando la humanidad se pone en el trono que pertenece únicamente a Dios, el resultado es el caos, el engaño y la separación de la verdad. El libro de Apocalipsis nos presenta una imagen inquietante de esta manipulación de la verdad. Describe cómo las naciones serán embriagadas por la gran ramera, ese sistema religioso corrupto que ofrecerá una falsa espiritualidad a las masas. Esta figura simbólica representa no solo la corrupción moral, sino también la corrupción espiritual.
Las personas serán atraídas por promesas de paz interior y trascendencia, pero lo que encontrarán será vacío y destrucción. Aquellos que buscan la verdad fuera de la palabra de Dios se verán atrapados en un ciclo interminable de confusión y desesperanza. El engaño no será solo a nivel individual, sino también colectivo. Las naciones enteras seguirán al anticristo creyendo que es el líder que traerá prosperidad y estabilidad. Bajo su reinado, habrá un periodo de aparente éxito y progreso, pero será efímero. Las Escrituras nos advierten que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este falso sentido de seguridad será la trampa que atrapará a muchos, pues estarán demasiado distraídos por las promesas terrenales como para ver la realidad espiritual que se despliega ante sus ojos. En este contexto, el papel del falso profeta será crucial. Actuará como el portavoz principal del anticristo, promoviendo su mensaje de unidad y espiritualidad falsa. Este líder religioso tendrá una influencia inmensa, y su habilidad para realizar señales y prodigios convencerá a muchos de que tiene el respaldo divino. Sin embargo, estas señales no serán obra de Dios, sino del mismo Satanás, quien otorga poder al anticristo para engañar. Esta colaboración entre el poder político y el poder religioso es fundamental para entender la magnitud del engaño que vendrá. Pero, a pesar de este panorama sombrío, hay una promesa que no debemos olvidar: Cristo ya ha vencido. Aunque el anticristo parecerá invencible por un tiempo, su derrota está asegurada. El libro de Apocalipsis nos da una imagen clara de su final: Cristo regresará, no como el cordero que fue sacrificado, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y destruirá al anticristo con el soplo de su boca. El poder de la verdad prevalecerá sobre el engaño, y aquellos que hayan permanecido fieles serán vindicados. Es crucial que estemos preparados, que tengamos discernimiento y que no nos dejemos llevar por las corrientes de pensamiento que nos rodean. El engaño será tan sutil que solo aquellos que estén firmemente arraigados en la palabra de Dios podrán resistirlo. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas, ni en nuestra sabiduría humana, sino que debemos buscar la guía del Espíritu Santo en todo momento. Estamos en una guerra espiritual, y el campo de batalla principal es la mente y el corazón. El anticristo intentará controlar nuestras creencias, nuestros valores y, finalmente, nuestra lealtad. Pero Dios nos ha dado las herramientas para resistir: su palabra, su espíritu y la promesa de su victoria final. Otro aspecto crucial que la profecía bíblica nos revela sobre el anticristo es su capacidad para forjar alianzas estratégicas que le permitan consolidar su poder a nivel global. A lo largo de la historia, hemos visto cómo diferentes imperios y líderes han tratado de unificar el mundo bajo un solo gobierno, pero ninguno lo ha logrado de manera completa. Sin embargo, las Escrituras nos advierten que el anticristo tendrá éxito donde otros han fallado. En Daniel, capítulo 7, se nos habla de 10 reyes o naciones que se unirán en una confederación bajo su liderazgo, lo que será clave para que domine en los últimos tiempos. Estas alianzas no serán accidentales ni producto del azar. Serán el resultado de un plan cuidadosamente orquestado, en el cual el anticristo utilizará la política, la diplomacia y la manipulación para consolidar su poder. La Biblia nos muestra que, al principio, no parecerá una figura amenazante. Más bien, será visto como un líder carismático, alguien capaz de resolver los problemas que han dividido al mundo durante siglos. Presentará soluciones que parecerán sensatas y necesarias, especialmente en un mundo lleno de caos, conflictos y crisis. Su discurso de unidad atraerá tanto a líderes políticos como a las masas, quienes lo verán como la respuesta a sus problemas. Lo que resulta interesante es cómo este esquema de poder estará acompañado por una creciente presión hacia la uniformidad. Aquellos que no se adhieran al sistema serán vistos como un obstáculo para la paz mundial. Aquí es donde el control social se vuelve una herramienta clave en manos del anticristo. No solo ejercerá poder a través de la fuerza militar o política, sino que también controlará las mentes y corazones de las personas mediante una narrativa global, un nuevo orden social en el cual todos deberán alinearse para participar en la vida económica y social. Es aquí donde entra en juego la famosa marca de la bestia, descrita en Apocalipsis 13.
Este será el mecanismo mediante el cual el anticristo controlará a las personas a nivel individual. No se trata simplemente de una marca física, sino de un sistema completo de identificación y control que regulará todos los aspectos de la vida cotidiana. Nadie podrá comprar o vender sin la marca, lo que creará una dependencia absoluta en el sistema. Aquellos que se nieguen a aceptarla serán marginados, excluidos del mercado y eventualmente, perseguidos. Este control económico será una de las armas más poderosas del anticristo, pues someterá a las personas no solo por medio del miedo, sino también mediante la necesidad. Para muchos, la tentación de aceptar la marca será fuerte. El hambre, la pobreza y la exclusión social llevarán a muchos a justificarse, pensando que es solo un paso práctico para sobrevivir. Pero las escrituras son claras, aceptar la marca de la bestia es mucho más que una simple transacción económica, es un acto de sumisión espiritual. Es una declaración de lealtad al sistema del anticristo y, por ende, una traición a Dios. Aquellos que la acepten estarán renunciando a su fe en Cristo y alineándose con el reino de las tinieblas. Pero hay algo que debemos recordar, aunque el poder del anticristo parecerá invencible, su reinado será temporal. La Biblia nos asegura que este tiempo de tribulación será acortado por el bien de los elegidos. Cristo, en su soberanía, ha fijado un límite para el mal que el anticristo podrá ejercer. No debemos perder de vista que, aunque el mundo se vea sumido en la oscuridad, el desenlace de esta historia ya ha sido escrito, la victoria final pertenece a Dios. Mientras tanto, los creyentes serán llamados a una fe inquebrantable. La tentación de conformarse al sistema será inmensa, pero la recompensa para aquellos que se mantengan firmes será mayor. Jesús prometió que aquellos que perseveraran hasta el fin serían salvos. Este será un tiempo de purificación para la Iglesia, en el cual las pruebas no solo revelarán quiénes son fieles, sino que también fortalecerán a los que confían plenamente en Dios. El papel de la Iglesia en estos tiempos será crucial. Más que nunca, será necesaria una comunidad de creyentes comprometidos a sostenerse mutuamente, a apoyarse en la oración y a mantenerse fieles a las enseñanzas de Cristo. Las Escrituras nos llaman a estar preparados, con la armadura espiritual bien puesta, no solo para resistir los ataques del anticristo, sino para ser luz en medio de la oscuridad. Mientras el mundo caiga bajo el engaño, la Iglesia será llamada a proclamar la verdad con más fuerza que nunca, aunque esto signifique enfrentar persecución. Dios, en su infinita sabiduría, no nos ha dejado desprovistos. Nos ha dado su palabra como guía y su espíritu como fortaleza. El escenario que la Biblia presenta sobre los últimos tiempos no solo involucra el ascenso del anticristo y el engaño masivo, sino también un creciente conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Este conflicto espiritual se intensificará de manera sin precedentes, y aquellos que sigan a Cristo serán llamados a una resistencia activa, no a través de la violencia física, sino mediante una fidelidad inquebrantable al Evangelio. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Este día malo no es simplemente un evento aislado, sino una serie de pruebas que marcarán los tiempos finales. Cada pieza de la armadura mencionada en Efesios es esencial para enfrentar las estrategias del anticristo y el sistema que impondrá. La verdad, la justicia, la fe, el Evangelio, la salvación y la palabra de Dios serán nuestras armas principales en esta batalla espiritual. Esta lucha no será contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra las huestes espirituales de maldad que operarán detrás del poder del anticristo. Una de las características de los últimos tiempos será la gran apostasía, el abandono masivo de la fe por parte de aquellos que no han echado raíces profundas en Cristo. El engaño será tan poderoso y el miedo tan grande que muchos preferirán seguir el camino más fácil, el de la conformidad con el mundo, en lugar de aferrarse a la verdad de Dios. Este será un momento de gran purificación para la Iglesia, ya que solo aquellos que realmente han entregado su vida a Cristo resistirán hasta el final. La persecución, el aislamiento y la presión social revelarán la verdadera naturaleza de la fe de cada creyente. Sin embargo, este no será solo un tiempo de oscuridad.
La Biblia también profetiza un avivamiento en medio de la tribulación. A medida que el anticristo intensifique su control y los sistemas mundiales se colapsen bajo su mandato, muchos comenzarán a cuestionar el sistema. Habrá un despertar espiritual en los corazones de aquellos que han sido tocados por el Espíritu Santo, y ellos se volverán hacia Dios en busca de esperanza y salvación. Estos nuevos creyentes, junto con aquellos que se mantuvieron fieles, formarán una comunidad de resistencia espiritual que será testimonio vivo del poder de Dios en medio de la persecución. Este avivamiento será un recordatorio de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Incluso en los tiempos más oscuros, el Evangelio seguirá siendo proclamado, y el Espíritu Santo seguirá trabajando en los corazones de las personas. Jesús mismo dijo que el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo, y luego vendría el fin. Esta predicación no será fácil ni estará exenta de peligro, pero será efectiva. Las buenas nuevas de la salvación llegarán a todas las naciones, incluso mientras el anticristo intenta suprimir cualquier forma de adoración que no esté dirigida hacia él. La persecución que vendrá sobre los creyentes será una de las pruebas más grandes a las que se enfrentarán. Aquellos que se nieguen a adorar al anticristo o a aceptar su marca serán excluidos de la vida económica y social. No podrán comprar ni vender, lo que los dejará en una posición de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios no abandonará a su pueblo. Aunque el sistema del anticristo buscará eliminar a los fieles, Dios les proveerá, y su gracia será suficiente para sostenerlos. En medio de este escenario apocalíptico, la promesa de la segunda venida de Cristo brillará como una luz de esperanza. Apocalipsis 19 nos presenta la imagen gloriosa de Cristo regresando como el Rey victorioso, montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos del cielo. Esta imagen no es solo simbólica, es una promesa real de que el mal será derrotado y que el reino de Dios será establecido para siempre. El anticristo, con todo su poder y engaño, será destruido por la palabra de Cristo, y su reinado de terror llegará a su fin. Este retorno glorioso de Cristo no solo marcará el fin del anticristo, sino también el establecimiento de un nuevo orden. Las Escrituras nos hablan de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios morará con su pueblo para siempre. Ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Todo lo que el anticristo habrá intentado destruir será restaurado por el poder de Dios. En este contexto, la resistencia de los creyentes no será en vano. Cada acto de fidelidad, cada rechazo a las mentiras del anticristo, será recompensado en el reino eterno de Dios. Las pruebas y tribulaciones de estos tiempos serán insignificantes comparadas con la gloria que será revelada en aquellos que permanecen fieles a Cristo. La culminación de los últimos tiempos, tal como lo revelan las Escrituras, no termina en el caos del reinado del anticristo, sino en una gloriosa restauración de todo lo que ha sido dañado por el pecado y el mal. Este es el destino que Dios ha preparado para aquellos que perseveran hasta el final, aquellos que, a pesar de las persecuciones, tentaciones y engaños, se mantendrán firmes en la verdad. La Biblia no solo profetiza sobre la destrucción del anticristo y su sistema corrupto, sino que nos ofrece una visión clara de lo que será el reino eterno de Dios, un reino donde finalmente se establecerá la justicia, la paz y la plenitud. El anticristo, por poderoso que parezca, no tendrá la última palabra. Apocalipsis 19 nos da una imagen espectacular de la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal. Con su venida, los cielos se abrirán y un ejército celestial lo seguirá. Este no es un retorno para ofrecer nuevas oportunidades de arrepentimiento, sino una intervención decisiva para ejecutar el juicio sobre todos los que han rechazado a Dios y se han aliado con el anticristo. La palabra que sale de la boca de Cristo será suficiente para destruir a sus enemigos. Este momento será el clímax de la historia humana, el juicio de Dios cayendo sobre las naciones rebeldes y el mal derrotado para siempre. El destino final del anticristo es uno de completa aniquilación. La Biblia nos dice que será arrojado al lago de fuego, junto con el falso profeta y todos aquellos que le siguieron. Este lago de fuego es un símbolo de juicio eterno, un lugar de separación definitiva de la presencia de Dios, donde no habrá oportunidad de redención.
Los que se han marcado con la señal del anticristo, aquellos que han rendido culto a su sistema, también serán condenados a este mismo destino, donde el sufrimiento no tendrá fin. Pero mientras el mal es destruido, la esperanza y la restauración para los fieles se manifiestan con una claridad abrumadora. La venida de Cristo marcará el inicio de una nueva creación. La profecía de Apocalipsis 21 nos lleva a una visión de una tierra nueva y un cielo nuevo. Ya no habrá más lágrimas ni muerte. Todo lo que el pecado había roto será restaurado. Las Escrituras describen la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, y en ella, Dios mismo morará con su pueblo. Este será un lugar donde no habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios iluminará todo. El plan de Dios siempre ha sido restaurar lo que se perdió en el Edén. La comunión perfecta entre Dios y el hombre, rota por el pecado, será restaurada en su totalidad. En este nuevo reino, no habrá más barreras entre el Creador y su creación. El pueblo de Dios vivirá en una perfecta relación con Él, disfrutando de su presencia y gloria para siempre. El mal, el dolor, la enfermedad y la injusticia serán cosas del pasado. Lo interesante de esta visión es que no solo se trata de la victoria sobre el anticristo y la erradicación del mal, sino también de la renovación total de todo lo creado. Este no será simplemente un regreso al estado original del mundo, sino una realidad aún más gloriosa y perfecta. La creación, que ha estado gimiendo bajo la carga del pecado, será liberada. Todo lo que existe será transformado, no solo física o materialmente, sino también espiritualmente. La humanidad redimida vivirá en armonía con Dios, con los demás y con toda la creación. En este nuevo orden, la justicia será el principio rector. Los redimidos recibirán su recompensa por su fidelidad, y vivirán en una paz perpetua. Las promesas de Dios se cumplirán plenamente, y su amor será experimentado de manera tangible y eterna. No habrá más violencia, ni opresión, ni corrupción. Todo será como debió haber sido desde el principio, un reflejo perfecto de la bondad y la soberanía de Dios. En este punto, es importante recordar que todas las advertencias de las Escrituras sobre el anticristo y los últimos tiempos no son simplemente para asustar o alarmar, sino para prepararnos y fortalecernos en nuestra fe. Dios no nos ha dejado sin guía. Su palabra es clara, y su promesa de victoria es segura. Aunque los tiempos que vendrán serán difíciles, la recompensa para aquellos que permanecen fieles será inimaginable. Dios ha establecido un final glorioso para su pueblo, y nada que el anticristo o las fuerzas del mal puedan hacer cambiará el destino final que Dios ha decretado. En este futuro glorioso, cada lágrima será enjugada, cada herida sanada, y la comunión perfecta entre Dios y su pueblo será restaurada para siempre. Este es el destino prometido para los que confían en Cristo, para los que no se dejan seducir por los engaños del anticristo, y para los que mantienen su esperanza puesta en el regreso del verdadero Rey, Jesucristo. El triunfo de Cristo no es solo sobre el anticristo, sino sobre el pecado, la muerte y todo lo que nos separa de la vida plena y eterna en la presencia de Dios.